Nadie quiere salir conmigo, dijo ella, riéndose con ese nervio raro de quien faz piada de lo que más le duele, como si ha sido ese un poco menos. Yo pensé que era solo una frase al aire, de esas que uno responde con 2 o 3 cumplidos y cambia de tema para no incomodar. Pero no fue eso lo que pasó. Antes de que yo pudiera decir cualquier cosa, ella miró alrededor para asegurarse de que nadie más nos veía, respiró hondo y, con un gesto rápido, levantó ligeramente la blusa. Lo justo para mostrarme la marca que llevaba en el cuerpo desde hacía años, y que, según ella, explicaba por qué siempre terminaba sola. En ese segundo, el tiempo pareció contener la respiración conmigo. No era nada de lo que la maldad de la gente suele imaginar cuando habla a espaldas de alguien. No tenía nada de vergonzoso en el sentido barato que el mundo le da a esa palabra. Era una cicatriz. Profunda, irregular, antigua. Una memoria silenciosa de algo que nadie en aquella oficina conocía, pero que ella revivía en cada mirada que se desviaba, en cada cita que se apagaba antes de empezar, en cada eres increíble, pero... Por la forma en que sus manos temblaban sujetando la tela, quedaba claro que no era su cuerpo lo que más dolía, sino todo lo que le habían hecho creer sobre sí misma desde el día en que esa marca apareció. Yo podría haber apartado la mirada, fingir que no había visto nada, hacer una broma torpe para aliviar la tensión. Eso es lo que el mundo siempre había hecho con su dolor, barrerlo debajo de la alfombra, cambiar de tema, decir no es para tanto. Pero en ese momento algo dentro de mí se negó a repetir ese guión. Di un paso hacia ella, mantuve mis ojos en los suyos, no en la cicatriz, y dije la única frase que tenía sentido en mi boca: no voy a ir a ninguna parte. Ella se quedó helada, como si no estuviera preparada para ser vista de verdad, no de ese modo. Y es a partir de esa noche, de ese secreto expuesto y de esa promesa que nadie esperaba, que comienza la historia que estás a punto de escuchar. Si te quedas hasta el final, quizá descubras que lo que estaba marcado en su piel era solo el principio del misterio que lo cambió todo. En la oficina, Elena era el tipo de persona que uno señala en silencio cuando alguien pregunta qué es la competencia: organizada, puntual, impecable en los informes, firme en las reuniones, cordial sin llegar a ser fría. Desde lejos parecía tener la vida en orden, la carrera encaminada, el futuro claro como esas presentaciones que preparaba para la dirección. Los nuevos empleados la miraban con una mezcla de respeto y miedo, convencidos de que nada la desestabilizaba, de que no había espacio para el caos en una agenda tan meticulosamente controlada. Sin embargo, quien se quedaba hasta tarde en la empresa, como yo, aprendía a notar los detalles que no salían en las evaluaciones de desempeño. El modo en que ella evitaba las fotos de grupo, girando el cuerpo levemente para que cierta parte de su torso no quedara expuesta. La rapidez con la que cambiaba de tema cuando alguien mencionaba la playa, la piscina o cualquier plan que implicara mostrar más piel de lo normal. Y, sobre todo, la forma en que se volvía de piedra cuando, en las pausas del café, las conversaciones cambiaban de trabajo a relaciones, de proyectos a parejas. Elena no hablaba de su vida amorosa, al menos no directamente. Dejaba escapar pequeños comentarios como quien deja caer migas para despistar: no tengo tiempo para eso, los hombres se asustan de una mujer muy ocupada, no nací para el drama romántico. Pero sus ojos se traicionaban cuando veía a alguna compañera recibiendo flores, un mensaje de voz sonando con cariño en el pasillo, o un abrazo rápido en la puerta del edificio. Había algo en su mirada que no era envidia pura ni simple resignación, era una mezcla frágil de deseo y defensa. Yo la observaba con la curiosidad silenciosa de quien se siente, de algún modo, en el mismo lado del vidrio. No porque compartiera sus cicatrices, sino porque sabía lo que es convencer al mundo de que estás bien cuando, en realidad, llevas años en modo supervivencia. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos y, poco a poco, habíamos construido una complicidad discreta, bromas internas, cafés improvisados, silencios cómodos que no exigían explicación. Pero aún así, había un muro que ella no dejaba que nadie cruzara. Ese muro se notaba en pequeños gestos, en cómo rechazaba cualquier invitación que sonara a algo más personal, en cómo respondía con ironía a los cumplidos más sinceros. En cómo guardaba su vulnerabilidad como si fuera un documento confidencial que no podía salir de la carpeta. Y aunque nadie en la oficina lo decía en voz alta,
Todos parecían coincidir en una conclusión injusta: Elena es demasiado fuerte para necesitar a alguien. Nadie se preguntaba qué cosa, o quién, la había obligado a volverse así de fuerte. Nadie, hasta aquella noche en que, sin avisar, me dejó mirar detrás de la armadura. La primera vez que escuché a alguien decir que Elena no tenía suerte en el amor, fue en la sala de descanso, entre 2 sorbos de café barato y una lluvia de notificaciones en los celulares. Una compañera mostró en voz alta un mensaje de una aplicación de citas y todos se rieron del texto ridículo de algún desconocido. Cuando le preguntaron a Elena si ella usaba esas aplicaciones, su sonrisa se tensó apenas un segundo antes de responder: las usé una vez, fue suficiente estudio de campo. La gente rió, contenta con la respuesta, pero yo noté la sombra que se formó en sus ojos. Con el tiempo, fui descubriendo retazos de historias, trozos de citas que terminaron demasiado pronto, conversaciones que se apagaron sin explicación. Encuentros donde el ambiente cambió justo cuando la relación parecía avanzar. No había dramas explosivos ni escenas dignas de un melodrama. Eran rechazos educados, envueltos en frases bien intencionadas que dejaban cicatrices invisibles: no es culpa tuya, soy yo, no estoy listo para algo serio, eres increíble, de verdad, pero... El pero colgaba en el aire como una acusación muda que nadie se atrevía a nombrar. Elena, en su lógica precisa, empezó a ver un patrón donde otros solo verían casualidad. Cada vez que alguien se acercaba de más, cada vez que una conexión parecía prometer algo más profundo, sucedía lo mismo: una retirada, un silencio, una excusa. Y aunque nadie lo decía, ella estaba convencida de que, en algún punto de ese proceso, su cicatriz terminaba entrando en escena, incluso cuando no la mostraba. Como si su cuerpo llevara un cartel invisible que anunciara: defectuosa. No apta para finales felices. Yo veía cómo, después de cada decepción, ella ajustaba un poco más la armadura. Se hacía más eficiente, más ocupada, más indispensable. Si no podía ser suficiente para que alguien se quedara, sería al menos imprescindible para la empresa. Los viernes en los que el resto del equipo se iba temprano para salir con amigos o parejas, Elena se quedaba un rato más, organizando archivos, adelantando tareas. Fingiendo que el silencio de la oficina vacía era una elección y no un refugio forzado. Y, casi sin darnos cuenta, todos empezamos a repetir el mismo guión: Elena es así, no le interesa el amor, está casada con el trabajo. Nadie imaginaba que, detrás de ese personaje sólido y autosuficiente, ella contaba historias completamente diferentes cuando se miraba al espejo. Historias donde no era la ejecutiva brillante, sino la mujer a la que, una y otra vez, le habían enseñado que había algo en ella que hacía que la gente diera un paso atrás justo cuando estaba a punto de acercarse. La noche en que todo se desbordó empezó como un simple compromiso profesional. La empresa celebraba el cierre de un gran contrato y la dirección había organizado una cena en un restaurante elegante, de esos donde las copas brillan más de lo necesario y las sonrisas parecen parte del mobiliario. Elena no podía faltar, había sido pieza clave en la negociación, aunque el reconocimiento oficial se repartiera en aplausos genéricos. Yo estaba invitado como parte del equipo, aunque, en mi caso, nadie esperaba que brillara demasiado. Desde el principio noté que Elena estaba más tensa de lo normal. Llevaba un vestido sobrio, perfectamente apropiado, pero sus manos viajaban una y otra vez a la costura, como si comprobando que todo estaba en su sitio pudiera controlar algo más que la tela. Durante el brindis inicial, el director agradeció el esfuerzo de todos, y un par de colegas levantaron la copa en su dirección. Ella sonrió, pero sus ojos parecían enfocados en otro lugar, un punto más allá de las velas y los platos pulidos. Fue cuando llegó él. Un hombre que no pertenecía del todo a nuestro mundo laboral, pero que se movía entre las mesas como si le pertenecieran. Lo reconocí por la forma en que Elena se quedó rígida apenas lo vio: un exalgo, un fantasma con traje caro y un pasado mal resuelto. Lo saludó con un gesto seco de cabeza, pero él se acercó más de lo que la distancia de cortesía recomendaba. «Tiempo sin verte», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y, ante la mirada curiosa de algunos compañeros, él añadió, en voz lo bastante alta para que otros escucharan: «Sigo sin entender cómo alguien puede desperdiciar tanto potencial». La frase,
ambigua, cayó pesada sobre la mesa. Podría haberse referido al trabajo, a cualquier cosa, pero Elena la sintió como si hubieran arrancado una costra. Él se permitió algunas anécdotas inocentes sobre lo difícil que era salir con alguien tan reservado, sobre lo complicado que resultaba construir algo con una persona llena de asuntos sin resolver. Cada palabra era un golpe disfrazado de comentario casual, cada risa un recordatorio público de algo privado que nadie más tenía derecho a juzgar. Yo observaba en silencio, sintiendo una incomodidad creciente. Podría haber intervenido, cambiar de tema, hacer un chiste torpe, pero me limité a quedarme a su lado, disponible. Elena, fiel a su papel, respondió con ironía, bloqueó algunas pullas con réplicas inteligentes y consiguió que la conversación se desviara hacia otros blancos. Pero el daño ya estaba hecho. La cena siguió, las luces siguieron siendo cálidas, las copas siguieron llenándose, pero en algún lugar detrás de sus ojos, algo se había apagado. Y yo sabía que, al final de la noche, cuando todos se fueran a sus casas satisfechos, ese peso no se quedaría en el restaurante, se iría con ella. Cuando por fin salimos del restaurante, el aire de la calle se sintió como un alivio brusco. La ciudad seguía en movimiento, pero para nosotros había una especie de silencio espeso flotando entre los edificios. Caminamos unos metros sin decir nada, escuchando solo el sonido de nuestros pasos y el eco lejano del tráfico. Fue Elena quien rompió la calma, con una risa breve, cortada, que no tenía nada de alegría. Es casi gracioso, murmuró. La forma en que todo termina siempre en el mismo punto. Yo le pregunté a qué se refería, aunque, en el fondo, temía la respuesta. Ella se detuvo bajo la luz amarilla de una farola, miró hacia arriba como si buscara paciencia en el cielo y soltó la frase con una naturalidad forzada: nadie quiere salir conmigo. No lo dijo como un drama, ni como un pedido de consuelo. Lo dijo como quien enuncia una estadística, un dato confirmado por años de evidencia. Yo abrí la boca para contradecirla, para decir que no era verdad, pero ella levantó la mano, pidiendo que la dejara terminar. Y no me digas que no es así, añadió, fijando sus ojos en los míos con una intensidad incómoda. Porque tú mismo has visto cómo es. Todo va bien hasta cierto punto, luego hay una retirada educada, una excusa elegante, no eres tú, soy yo. Yo ya conozco el guión. Siempre hay un momento en el que algo cambia en su mirada. Sus dedos jugaron nerviosos con el borde de su blusa. Me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que nunca había cruzado con nadie. Antes de que pudiera decirle que no hacía falta, que no necesitaba mostrarme nada para que yo le creyera, ella ya había tomado su decisión. Miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, respiró hondo y, con un movimiento rápido, levantó la blusa lo suficiente como para dejar ver la cicatriz que surcaba su piel. No era un simple rasguño ni una marca superficial, era una herida antigua que se había cerrado a la fuerza, dejando un mapa irregular de piel más clara y más dura. Una historia entera comprimida en un trazo que el mundo no estaba acostumbrado a mirar sin juzgar. Esto, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro, es el momento en el que todo cambia. Y en su mirada no había solo vergüenza, sino rabia, cansancio y una tristeza que ya no tenía lágrimas. Podría haber desviado los ojos, fingido que no había visto nada, decirle que no era importante, que nadie se fijaría en eso. Pero sabía que esas frases, repetidas 1000 veces por otras bocas, habían construido la jaula en la que ella vivía. Así que mantuve mi mirada en la suya, di un paso más cerca y dije, con toda la calma que fui capaz de reunir, no voy a ir a ninguna parte. Ella parpadeó, confundida, como si no supiera qué hacer con alguien que no salía corriendo en ese punto del guión. Y fue ahí, exactamente ahí, donde la historia empezó a cambiar, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. No le pedí explicaciones. Habría sido fácil, casi natural, preguntar qué había pasado, cuándo, quién había estado con ella ese día, qué médico la atendió, cuánta cirugía soportó. Pero entendí que la cicatriz no era solo un recordatorio de un hecho, sino de todo lo que vino después, las miradas, los silencios, las palabras mal elegidas de gente que no sabía qué hacer con la vulnerabilidad ajena. Así que esperé, dándole espacio para decidir si quería abrir o no esa puerta.
Elena, quizá sorprendida por mi silencio, empezó a hablar por iniciativa propia. Fue un accidente, dijo, aunque la palabra se quedó corta para lo que vino a continuación. Me contó que años atrás, mucho antes de llegar a nuestra empresa, su vida se había dividido en un antes y un después de un día cualquiera que terminó siendo decisivo. Un incendio en el edificio, un coche fuera de control, una emergencia médica repentina, no importaba tanto el cómo, sino las secuelas. Lo importante era que, después de sobrevivir, nadie volvió a mirarla igual. Algunos la miraban con admiración, como si fuera una heroína por el simple hecho de seguir de pie. Otros, con lástima. Y unos cuantos, con incomodidad disfrazada de preocupación. Mientras hablaba, fui entendiendo que la cicatriz dolía menos que las reacciones que había provocado. El primer novio que se distanció sin explicación después de verla por primera vez. La amiga bien intencionada que le dijo que por suerte eso se puede tapar con la ropa. El médico que, sin maldad pero con torpeza, comentó que por lo menos no se nota con un vestido largo. Cada frase se sumaba a la idea de que su cuerpo era algo que debía corregirse, esconderse, justificarse. Como si el hecho de haber sobrevivido necesitara disculparse ante el estándar estético del mundo. Yo empecé a pensar que, si alguien se quedaba, tendría que ser a pesar de esto, confesó, rozando apenas la superficie de la cicatriz con la punta de los dedos. Y cuando crees que tienes que compensar por existir, te vuelves experta en ser perfecta en todo lo demás. Ahí estaba la raíz de su obsesión por el trabajo impecable, por la imagen profesional intachable, por la vida bajo control. Si no podía cambiar la marca que llevaba en la piel, se aseguraría al menos de que nadie pudiera señalar ningún otro defecto. La escuché sin interrumpirla, sintiendo que cada palabra que compartía conmigo era un fragmento de confianza que yo no tenía derecho a traicionar. No le prometí que el dolor se iría, ni le dije que el que te ame, te amará tal como eres, porque esas frases, por más ciertas que puedan ser, sonaban vacías frente a una historia como la suya. Solo le dije que entendía que esa cicatriz formaba parte de ella, pero que no era la definición completa de quién era. Y, en mi interior, algo empezó a encajar. La mujer que todos veían en la oficina y la que estaba abriéndose frente a mí ya no eran dos versiones separadas, sino piezas de un mismo rompecabezas. Esa noche se fue a casa un poco más tarde de lo habitual, con los hombros menos rígidos, aunque la mirada siguiera cargando años de peso. Yo, en cambio, me quedé con una certeza incómoda. Si el mundo había logrado hacerle creer que nadie se quedaría a su lado por una cicatriz, no sería un simple comentario mío lo que desmontaría esa creencia. Tendría que demostrarlo, día tras día, de la única manera que sabía, estando. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, muy pronto, esa presencia iba a ser puesta a prueba de una forma brutal, pública y dolorosamente injusta. Los días posteriores a aquella confesión tuvieron, al principio, una calma tensa. Elena no mencionó de nuevo la conversación ni la cicatriz, y yo tampoco forcé el tema. Nos comportamos como siempre, reuniones, correos, cafés improvisados en la máquina de la esquina. Pero había algo distinto en el modo en que me miraba de vez en cuando, como si estuviera evaluando si mi no voy a ir a ninguna parte era una frase bonita de esa noche o una decisión real. Yo me limité a ser coherente, estar presente, responder mensajes, acompañarla en lo que pudiera, sin convertirlo en un espectáculo. Esa tranquilidad rota se quebró una mañana de lunes, cuando llegué a la oficina y encontré un murmullo raro flotando en el aire. Gente mirando sus teléfonos con expresiones incómodas, susurros que se cortaban cuando alguien pasaba cerca, miradas que iban y venían en dirección al despacho de Elena. Abrí mi correo y lo vi, un mensaje anónimo circulaba entre varios empleados, con una foto borrosa tomada en algún punto del estacionamiento o de la calle cercana al restaurante aquella noche. En la imagen, demasiado ampliada y mal enfocada, se intuía a Elena ajustándose la blusa, y un fragmento de piel marcada se insinuaba a través de la tela. No era una foto explícita ni mucho menos, pero el ángulo y el comentario adjunto hacían el daño. Algunos secretos no quedan tan bien escondidos, ¿no? El correo había sido reenviado, comentado, distorsionado. Algunos lo habían borrado, otros lo habían guardado por pura curiosidad morbosa. Nadie sabía exactamente quién lo había enviado primero,
pero todos sabían a quién señalaba. Y, de pronto, la cicatriz que Elena había decidido mostrarme en un momento de confianza se convirtió en material de especulación para gente que no tenía derecho a opinar. Cuando entró en la oficina, supe que ya lo había visto. Sus pasos eran igual de firmes que siempre, su ropa igual de impecable, su rostro igual de controlado. Pero sus ojos habían vuelto a ese brillo opaco de quien está a punto de levantar de nuevo todos los muros. No dijo nada, no hizo escenas, no pidió explicaciones. Se sentó en su puesto, encendió el ordenador y empezó a trabajar como si nada hubiera pasado. Lo que tal vez no esperaba era que yo me levantara de mi mesa y fuera directamente a hablar con ella, sin disimular, sin miedo al que dirán. Le dije que sabía del correo, que quería ayudar a encontrar al responsable, que no me parecía justo ni aceptable lo que estaban haciendo. Ella me miró largo rato, sin pestañear, antes de responder con una pregunta que dolía más que cualquier rumor: ¿y cuánto tiempo vas a aguantar al lado de alguien que genera este tipo de escándalos? Ahí estaba la prueba, cruda y directa. Mi promesa de que no iría a ninguna parte ya no era una frase en la calle vacía, ahora debía resistir el peso de los correos anónimos, de las miradas curiosas y de una empresa entera observando si yo también me alejaba lentamente. La dirección no tardó en intervenir, al menos de cara a los papeles. Enviaron un comunicado recordando que la empresa no toleraba la difusión de contenido privado ni el acoso entre empleados. Hablaron de respeto, de confidencialidad, de ética profesional. Pero las palabras en un documento no cambiaban el hecho de que, en los pasillos, el incidente se había convertido en tema de conversación. Nadie lo mencionaba directamente frente a ella, pero el silencio exagerado cuando Elena entraba en una sala decía más que cualquier comentario. Detrás de ese correo anónimo, sin embargo, no había solo morbo. Había intención. Y cuanto más observaba quién ganaba con el daño a la reputación de Elena, más evidente se hacía una figura: Marcos, un colega que competía con ella por un ascenso desde hacía meses. Era de esos hombres que saben decir todas las frases correctas delante de la gente adecuada, siempre amable con los superiores, siempre cordial con los compañeros. Siempre dispuesto a ayudar cuando el foco de atención puede caer sobre el de rebote. Marcos había tenido acceso al mismo círculo de personas que estuvieron en el restaurante aquella noche. Había sido uno de los primeros en recibir el correo, según pude comprobar revisando discretamente algunos hilos de mensajes. Y, curiosamente, era también quien más insistía en hablar del comunicado oficial, repitiendo frases como: no entiendo cómo alguien puede hacer algo así, con una indignación tan perfecta que resultaba casi ensayada. Cuanto más lo escuchaba, más claro me quedaba que estaba demasiado tranquilo para alguien supuestamente sorprendido. Intenté hablar con Elena sobre mis sospechas, pero ella se limitó a encogerse de hombros. No sirve de nada, dijo. Aunque encontremos al responsable, nadie va a desver lo que ya vio. Y, sinceramente, no tengo energía para otra guerra. Sus palabras eran lógicas, pero había algo en su tono que me encendió una alarma. La conocía lo suficiente como para saber que ese cansancio era peligroso. Cuando alguien como ella empieza a creer que ya no vale la pena luchar, es porque está pensando en retirarse por completo, renunciar no solo al combate, sino al escenario entero. Marcos, mientras tanto, se acercó a mí una tarde, fingiendo preocupación. He oído que estás mucho con Elena últimamente, comentó, apoyado en el marco de la puerta como si habláramos de fútbol. Solo ten cuidado de no verte arrastrado por, ya sabes, situaciones delicadas. No dijo la palabra escándalo, pero flotó entre nosotros como un humo espeso. Yo le respondí que la única situación delicada que veía era la de alguien que se aprovechaba de la vulnerabilidad ajena para ganar puntos profesionales. Su sonrisa se tensó un segundo, antes de recomponerse en cordialidad. En ese instante entendí que, si quería ayudarla de verdad, no bastaría con consolarla, tendría que elegir un bando de forma clara. Y ya lo había elegido. Elena empezó a desaparecer antes de anunciar que pensaba irse. Al principio fueron pequeñas ausencias: dejar de venir a los almuerzos en grupo, esquivar las charlas espontáneas en el pasillo, abandonar pronto las reuniones en las que ya no necesitaban su intervención directa. Luego vinieron los correos enviados a horas extrañas,
como si estuviera adelantando trabajo para poder, en cualquier momento, soltarlo todo sin dejar nada pendiente. Era el patrón clásico de alguien que se retira en silencio, asegurarse de que nadie pueda decir que se fue sin dejar las cosas en orden. Yo intenté acercarme sin invadir. Le llevé café más de una vez, pregunté cómo estaba, le ofrecí ayuda con informes que antes manejaba sola. A veces aceptaba, a veces no. Pero incluso cuando decía estoy bien, la forma en que evitaba mi mirada me decía lo contrario. Una tarde, después de que todos se fueran, nos encontramos los dos solos en la oficina. Le pregunté, sin rodeos, si estaba pensando en renunciar. Ella tardó unos segundos en responder, como si estuviera eligiendo con cuidado las palabras, estoy pensando en dejar de ser la fuente de problemas para la gente que insiste en quedarse cerca de mí. Su frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era solo que se sintiera una carga, era que creía, de verdad, que mi presencia a su lado podía perjudicarme. Ahí comprendí que no bastaba con asegurarle que no me importaba el que dirán. Tenía que mostrarle que la decisión de quedarme no era un acto impulsivo, sino una elección consciente. Empecé a incluirla explícitamente en proyectos en los que yo tenía voz, a mencionar su nombre con claridad cuando se hablaba de quien había hecho qué. A dejar claro frente a otros que confiaba en su criterio por encima del de cualquiera. No como un gesto de caridad, sino como un reconocimiento merecido. Un día, mientras revisábamos un informe en mi escritorio, un detalle aparentemente insignificante cambió algo entre nosotros. Elena sacó de su bolso un viejo llavero para buscar una memoria USB. Era un pequeño colgante de metal, ligeramente rayado, con una fecha grabada en la parte posterior. Por alguna razón, mis ojos se detuvieron en ese número, coincidía exactamente con el día en que mi vida había dado un giro años atrás. Cuando un desconocido había activado la alarma de un edificio en el que yo estaba atrapado por un incendio incipiente. Nunca supe quién había sido, solo me dijeron que alguien, desde el piso inferior, había tenido la lucidez de actuar a tiempo. Pregunté, casi sin pensar, por qué llevaba esa fecha en el llavero. Elena se quedó inmóvil unos segundos, como si no esperara que alguien reparara en ello. Luego me contó que esa fecha marcaba el día de su propio accidente, el mismo que había dejado la cicatriz en su cuerpo. Para ella, era un recordatorio de que aún estaba viva. Para mí, ese número era la prueba de que nuestras historias quizás se habían cruzado mucho antes de conocernos en esa oficina. No lo dije en ese momento, pero la sospecha empezó a crecer en mi mente como una semilla incómoda. ¿Y si la razón por la que yo estaba allí, capaz de decir no voy a ir a ninguna parte, tenía más que ver con ella de lo que cualquiera de los dos imaginaba? No podía dejar de pensar en la coincidencia de la fecha. Esa noche, en casa, rebusqué entre viejos correos, documentos y reportes del incidente que casi me cuesta la vida años atrás. Encontré un informe breve de la administración del edificio donde vivía entonces, describía cómo, gracias a una persona que había advertido a tiempo el peligro y activado la alarma de emergencia, todos los residentes habían podido evacuar antes de que el fuego se extendiera. No aparecían nombres completos, solo iniciales, pero una de ellas coincidía con la de Elena. En su momento, no le di importancia. Ahora, los puntos comenzaban a conectarse. A la mañana siguiente, esperé a que la oficina se vaciara un poco y la invité a tomar un café fuera, lejos de los pasillos llenos de ecos. Caminamos en silencio hasta una cafetería pequeña a la vuelta de la esquina. Allí, con las tazas humeantes entre nosotros, le conté mi versión de esa fecha, el humo subiendo por las escaleras, el sonido de la alarma justo cuando empezábamos a notar el olor a quemado, la confusión de los vecinos. El informe posterior afirmando que alguien había reaccionado antes de que fuera demasiado tarde. Elena escuchaba con el ceño fruncido, como si tratara de hacer encajar una pieza que había olvidado que existía. Cuando mencioné las iniciales del informe, sus ojos se abrieron ligeramente. Me confesó que, tras su accidente, había pasado un tiempo viviendo en ese mismo edificio, en un piso inferior, mientras se recuperaba. Recordaba haber sentido olor a humo, haber visto una línea de fuego incipiente en la instalación eléctrica del pasillo y haber activado la alarma antes de cerrarse en su apartamento, paralizada por el miedo a que todo volviera a repetirse. Para ella,
Ese día había sido una especie de retraumatización silenciosa, nadie la había felicitado, nadie la había llamado heroína. Solo había sido, de nuevo, la mujer marcada por el miedo. Fue entonces cuando dije en voz alta lo que, hasta ese momento, solo era una sospecha: puede que tú seas la razón por la que yo estoy aquí hoy. Elena negó con la cabeza, casi por reflejo, pero la posibilidad quedó flotando entre nosotros. Si era cierto, significaba que la cicatriz que ella veía como el sello de su condena estaba también ligada, de alguna manera, a mi propia supervivencia. La marca que creía responsable de ahuyentar a la gente era, al mismo tiempo, testigo de un acto de valentía que había cambiado el curso de varias vidas, incluida la mía. No hubo música dramática ni lágrimas desbordadas en ese momento. Solo un silencio denso y una respiración que se volvió más lenta. Elena miró su propio pecho, donde sabía que estaba la cicatriz, como si la viera por primera vez bajo una luz distinta. Si eso es verdad, murmuró, sin completar la frase. Yo terminé por ella: entonces esta marca no solo te recuerda lo que perdiste, sino lo que hiciste por otros. Tal vez, por mí. No le pedí que de repente se amara a sí misma, ni que olvidara años de dolor. Pero desde ese día, cada vez que alguien intentaba reducirla a un rumor o a una foto borrosa, yo sabía algo que ellos no, que la persona a la que estaban juzgando había salvado más de lo que ellos jamás imaginarían. El momento decisivo llegó en forma de una reunión general que la dirección convocó para anunciar cambios importantes en la estructura de la empresa. Era el tipo de evento en el que la gente se preocupa por dónde sentarse, qué impresiones dejar, qué nombres caerán bien al pronunciarles en voz alta. Todos sabíamos que uno de los anuncios claves sería el ascenso a una nueva posición de liderazgo, y los rumores apuntaban a un duelo silencioso entre Elena y Marcos. La tensión en el aire era casi visible. La sala estaba llena cuando los directivos entraron. Después de los discursos habituales sobre crecimiento, metas y desafíos, llegó el momento que todos esperaban. El director de recursos humanos tomó la palabra y, con una sonrisa diplomática, anunció que, tras una evaluación exhaustiva, la empresa había decidido confiar la nueva posición a Elena. Hubo un murmullo breve, seguido de un aplauso que empezó tímido y fue creciendo. Yo miré a Marcos. Su mandíbula se tensó apenas un segundo antes de recomponer su expresión en algo parecido a la alegría. Elena se levantó, con la misma elegancia controlada de siempre, y se dirigió al frente de la sala para decir unas palabras. Podría haber dado un discurso técnico, centrado en estrategias y resultados. Podría haber fingido que nada había pasado en las últimas semanas, que los correos anónimos y las miradas curiosas no existían. Pero, en lugar de eso, tomó aire y decidió hacer algo que nadie esperaba: recuperar el control de la narrativa. Agradezco la confianza, empezó, mirando a los directivos, y sé que muchos de ustedes me conocen por mi trabajo, por los informes que presento, por mi forma de organizar proyectos. Hizo una pausa y dejó que la sala se estabilizara en ese terreno seguro. Pero también sé que, últimamente, algunos me han conocido por algo más. Por una imagen fuera de contexto, por un comentario anónimo, por una historia que no eligieron escuchar de mí, sino de otros. El murmullo creció, el aire pareció hacerse más pesado. No voy a explicar detalles de mi vida privada, continuó, con la voz firme. Solo voy a decir esto: llevo en mi cuerpo una marca que cuenta una historia de pérdida, dolor y supervivencia. Durante años creí que esa marca me hacía menos digna, menos atractiva, menos posible. Y cada vez que alguien la convertía en motivo de burla o curiosidad, esa creencia se reforzaba. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose por un instante en algunos rostros que bajaron la mirada. Pero esa misma marca también está ligada al hecho de que hoy estoy viva. Y, según supe hace poco, puede que también esté ligada a que otros sigan vivos. Eso es algo que ningún correo anónimo puede borrar. No hubo aplausos inmediatos. Solo un silencio impactado, lleno de gente que no sabía dónde mirar. Yo sentí, más que vi, cómo Marcos se removía en su asiento. La dirección, obligada ahora a posicionarse de forma clara, cerró filas en torno a su nuevo nombramiento, reforzando el mensaje de que el comportamiento anónimo e irrespetuoso no tenía cabida en la empresa.
No se mencionó su nombre, pero las miradas dirigidas hacia él dejaron claro que el juego había cambiado de lado. Elena regresó a su asiento sin triunfalismos, sin sonrisas de victoria forzada. Lo que había ganado no era solo un cargo, era el derecho a existir sin pedir disculpas por cada centímetro de su piel. Con el tiempo, el escándalo perdió fuerza. Nuevos proyectos, nuevos problemas, nuevas urgencias fueron ocupando el lugar de los correos anónimos en las conversaciones de pasillo. La foto borrosa dejó de ser un tema, no porque hubiera sido olvidada, sino porque había sido enfrentada. La gente empezó a recordar más el discurso de Elena que el mensaje malintencionado que intentó reducirla a un secreto expuesto. Y, poco a poco, incluso quienes habían contribuido al murmullo inicial se encontraron repitiendo, en voz baja, algo parecido a la admiración. Elena no se transformó de la noche a la mañana en alguien que abraza su cicatriz frente al espejo con una sonrisa. Todavía tenía días en los que la inseguridad regresaba, en los que sentía la tentación de volverse invisible, de trabajar hasta tarde para no pensar en nada más. Pero ahora sabía que no estaba sola en esa batalla interna. Sabía que había, al menos, una persona que conocía toda la historia y había decidido quedarse no a pesar de ella, sino con ella. Mi no voy a ir a ninguna parte había pasado por su prueba de fuego y seguía en pie. Nosotros no nos convertimos, de repente, en una pareja perfecta sacada de un final de película. La vida real es más lenta, más compleja, más llena de intentos y errores. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda, pasos adelante y algún que otro retroceso. Pero, en cada nueva crisis, había algo diferente, ya no era la mujer que escondía su cicatriz como un delito, ni el hombre que observaba desde lejos sin intervenir. Éramos dos personas aprendiendo, con torpeza y valentía, a sostenerse mutuamente en un mundo que insiste en juzgar lo que no entiende. Si hoy te cuento esta historia, no es solo para que sepas qué pasó con una foto, un correo o un ascenso. Es para que recuerdes que, detrás de cada marca, visible o invisible, hay una historia que nadie tiene derecho a reducir a un chisme. Y también para que entiendas que, a veces, la persona que creía ser la más indigna de amor es la misma que, sin saberlo, salvó la vida de alguien más. Elena tardó años en ver su cicatriz como algo más que una condena. Yo tardé años en entender que mi propia supervivencia estaba unida a la suya. Así que, si has llegado hasta aquí, te dejo con una última imagen, ella, apoyada en la barandilla de la azotea de la oficina al final de un día largo, con el viento jugando con su cabello y una camiseta que ya no elige por cuánto cubre, sino por cómo se siente. Yo llego a su lado, no como un héroe, sino como alguien que decidió quedarse y seguir mirando de frente aquello de lo que otros huyen. Ella me mira, medio en broma, medio en serio, y pregunta, ¿seguro que no te vas a ir a ninguna parte? Y yo, sin necesidad de discursos, respondo con la misma frase, pero ahora llena de toda la historia que hemos vivido, no voy a ir a ninguna parte. Y tú, si esta historia te tocó de alguna forma, recuerda que hay muchas Elanes alrededor, muchas cicatrices que el mundo no ve o no quiere ver. Escuchar, quedarse, no huir en el momento en que alguien levanta su propia blusa metafórica y muestra lo que más teme, puede ser más valioso de lo que imaginas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros para más relatos que hablan de las cicatrices que nadie ve.